Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres fantásticamente. Mi nombre es Kike Esparza y te encuentras en la zona subjetiva. Como pueden ver, en esta ocasión no estamos en mi lugar rutinario, en el lugar donde están las tres pantallas. Ahora estamos en una parte diferente de mi vida. Estamos en los liberos donde están todos los libros que vendo. Aquí quise acomodar un poco para que se viera un poco presentable, porque quería que el contenido y la imagen de este video se relacionaran mucho, ya que ahora vamos a hablar de cómo escribir una novela. Antes que nada, me gustaría decirte que para escribir una novela no hay un método preciso, no hay un método perfecto. Y también que no solamente te voy a demostrar, te voy a dar tips para que puedas embellecer tus párrafos, sino también para utilizar una manera correcta las palabras. Así que comenzaremos con algo muy importante: la confianza en ti mismo. Debes de confiar en tus capacidades. Si tú crees que puedes realizar algún cuento, algún relato, alguna novela, inténtalo, pero también no te vayas a exigir demasiado, porque puedes frustrarte por no cumplir los objetivos que te pones. Tienes que ir paso a paso, y debo decirte que si te quieres dedicar de lleno a esto, si quieres vivir de la escritura, debes de dejar de pensar que la escritura es un pasatiempo. Ahora tienes que verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del trabajo, del oficio. Por supuesto, sin dejar de perderle el gusto, pero ahora actuando de una manera responsable. Es por eso que te tengo que dar este consejo: la disciplina. Debes de aprender a gestionar tus tiempos, porque esto es parte de la organización personal y eso te va a ayudar bastante para escribir. Por ejemplo, si eres estudiante y tienes exámenes que presentar o alguna exposición que tener, o si eres emprendedor y tienes algún proyecto en acción, o por ejemplo si también eres trabajador y tienes largas jornadas de trabajo, puedes exprimir tu día. ¿De qué manera? Aquí te va un consejo. Puedes enumerar las tareas que tienes o las actividades que tienes que realizar en el día, para que después esas actividades las pongas en una prioridad, para que las vayas haciendo y así tengas más espacio para poder escribir. Porque si quieres dedicarte a esto de la escritura seriamente, necesitas concentración y dedicación. Es por eso que también te recomiendo que elimines todos los distractores: dispositivos móviles, computadora, televisión, radio. Aunque la música para algunos puede cambiar, porque el rendimiento artístico de muchos crece cuando está escuchando música, mientras que para otros es un distractor más. Así que elimina todo aquello que te distrae. Incluso si estás en un lugar cerrado, siempre trata de mantener tanto la ventana como la puerta cerrada. Y en cuanto al celular, puede variar el que te funcione o no, porque por ejemplo si vas caminando en la calle te puede funcionar porque se te puede ocurrir una idea y lo puedes anotar. Yo te recomiendo que establezcas un horario. Por ejemplo, esto te puede funcionar si ya sabes lo que vas a hacer en el día. Por ejemplo, si vas al gimnasio, vas a la escuela, vas al trabajo, por lo menos tienes un espacio, algún tiempo en el día en el cual estás libre. Ese tiempo lo puedes agarrar para la escritura. Yo te recomiendo que sea entre 1 y 2 horas. Ahora sí damos inicio a la historia, a la estructura de la novela. La estructura de la novela se divide en dos partes: la interna y la externa. La parte interna habla de los tiempos de la historia, los personajes, el narrador y en qué persona va a estar escrita la historia. Como ya sabemos, existe la estructura clásica de los tiempos: introducción, desarrollo y desenlace, o introducción, nudo y desenlace. Pero existen otras tres estructuras que también los escritores experimentales buscan hacer para que la historia tenga una manera original de llevarse a cabo. Un ejemplo es la estructura circular, que es aquella que termina como empieza, es decir, que le da la vuelta a la historia. Y lo que te cuenta en la parte media es lo que está pasando antes de que llegue el final. Un claro ejemplo es lo que podemos ver en la novela de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que habla de un asesinato, el asesinato de Santiago Nasa. Y así empieza la historia, con el final, con el asesinato. Entonces te va contando en el proceso de cómo fue asesinado. Otra estructura es la estructura convergente, que es aquella que en cada capítulo se cuenta una historia diferente, con el sentido de llegar a un punto central. Un claro ejemplo de esta estructura es La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que si bien no es una novela, es un libro testimonial donde hablan muchísima gente dando sus testimonios, hablando sobre lo que pasó. En este caso el punto central, que es la noche de Tlatelolco, la masacre que se vivió el 2 de octubre de 1968. También se encuentra la estructura paralela. Esta estructura se caracteriza por tener varias versiones de una misma historia, esto para complementar o desmentir la historia. Un ejemplo de este es Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia, en el cual hay dos testimonios y ambos se complementan para al final poder tener un rompecabezas, unir las piezas de la misma historia. Que por cierto, ya se encuentra un video de Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia en el canal, es una reseña, por si quieren verla se la dejo al final del video para que la chequen. Así que ya sabes, ya conoces las 4 estructuras. Puedes empezar por la clásica, es la más recomendable, pero si tú quieres ponerle un poco más de originalidad a tu historia, o incluso si ya iniciaste una historia, puedes ver cuál le queda mejor. Ahora hablaremos de los narradores. Los narradores se dividen en 3 personas: primera, segunda y tercera. La primera tiene 2. La primera es el narrador personaje,
que es un narrador que pertenece a la historia y es uno de los personajes principales o incluso el personaje protagonista. Y también tenemos el narrador autobiográfico. Este es muy sencillo, simplemente es el protagonista y narra su vida. También tenemos los narradores en segunda persona. Estos también son muy simples, son los narradores que te dan órdenes. Un claro ejemplo lo podemos ver en la novela de Aura de Carlos Fuentes. Y para finalizar tenemos narradores en tercera persona, donde se encuentra el omnisciente, que este es el más común en las novelas y se sabe a la perfección toda la historia. Otra característica es que como este narrador ya se sabe el final y ya se sabe el desenlace y se sabe la historia completa, no pertenece a la historia. Y para finalizar tenemos el narrador observador, que simplemente se basa en lo que él vio, en lo que él es testigo, por lo que nada más te narrará una cierta parte y normalmente este tipo de historias están en relatos cortos. Ahora comenzaremos con el diseño de los personajes, y esto es muy importante, es fundamental crear buenos personajes porque es una manera de atrapar más lectores. Te voy a presentar 5 tipos de personajes que podrías meter en tu historia. El primero es el más importante, el protagonista. Es el personaje en el cual se centra la historia, es el más fundamental de todos. Después continuamos con los principales, que estos son fundamentales para la historia y que si no estuvieran no tendría mucho sentido la historia tampoco. También tenemos los antagonistas, que son los que actúan de manera contraria u opuesta al protagonista. Estos especialmente se oponen al héroe, aunque esta definición podría ser muy ambigua porque en ocasiones los protagonistas son malos, entonces hay que quitar esa etiqueta de que los antagonistas son malos. También tenemos los personajes secundarios. Estos personajes, si los quitas de la historia, tal vez no le muevan nada a la historia, pero sirven para adornar la historia y para caracterizar al personaje, al igual que el siguiente tipo de personaje, que es el de marco. Este tipo de personaje contextualiza la historia. Estos personajes aparecen normalmente en los recuerdos o en situaciones previas al tiempo actual de la historia. Aquí hay 3 cosas que debes de hacer para crear un personaje bien. Tienes que analizarlo desde 3 perspectivas. La primera es la parte interior, es decir, sus sentimientos, los valores que le vas a poner, sus ideas, sus pensamientos, todo lo que tenga que ver con la parte consciente y mental. Después tenemos la parte exterior, es decir, la apariencia, su físico, su altura, su peso, el estilo de su peinado, la ropa que utiliza, todo lo que tenga que ver con la imagen. Para finalizar tenemos la parte social, es decir, la manera en la que se relaciona con la sociedad tu personaje. Todo esto que te acabo de decir lo puedes analizar para crear buenos personajes y no tienes que hacerlo con todo, solamente con los antagonistas, con los protagonistas y con los papeles principales. Aunque debo decirte que esto puede variar, porque si tu historia es muy extensa, normalmente las historias son extensas porque hay un gran desarrollo de personajes, de muchos personajes, pero si tu historia es sencilla, si tu historia no tiene muchas páginas, entonces no es necesario que le des un buen desarrollo a todos los personajes, nada más a los necesarios. Y ojo, porque aquí viene una parte muy importante, que si no lo haces podrás terminar tu historia, pero de una manera incompleta, muy vacía, y es documentarte. Así es, ya lo dijo Stephen King en algún momento, para poder hacer una historia no solo tienes que escribir mucho, sino también leer mucho. Y me refiero a que debes documentarte en todos los sentidos, en sentidos de ciencia, en sentidos de geografía, de historia. No solamente es leer novelas, narrativas, cuentos, relatos. Debes de nutrir tu lenguaje, debes de nutrir tu léxico, hacerlo más extenso. Y no me refiero de que utilices palabras difíciles de entender, porque eso solamente va a hacer que el libro sea más pesado. No, me refiero a que utilices el lenguaje correctamente, buscar sinónimos de palabras que ya a lo mejor ya estás repitiendo mucho, no ser tan redundante. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar algunas páginas en las cuales puedes utilizar muchas palabras que no se utilizan pero que son buenas y que son entendibles para la gente, así como también te dejaré páginas de los signos gramaticales para que puedas entenderlos de una manera mejor, porque a lo mejor si yo te lo digo va a ser un poco aburrido el video porque son muchísimos signos y son muchísimos signos los que se utilizan en las novelas, en las narrativas. Así que aquí abajo te voy a dejar todo lo necesario para que también te metas y puedas adentrarte, profundizarte un poco más en esta onda de los signos. Esto te va a ayudar muchísimo para el próximo consejo que te voy a dar, y son las técnicas. La primera de ellas es la descripción. Una de las cosas que más nos gusta a nosotros como lectores es la manera en que los escritores describen los lugares, los sentimientos o cualquier cosa que sea descriptible. Es decir, tener una forma detallista de decir las cosas. Lo que tenemos que hacer es lo que hace un pintor a la hora de pintar. Él nos está
reflejando alguna realidad, nos está reflejando un paisaje. Es lo mismo con la escritura, pero con palabras. Y quizás es una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, de García Márquez, que él como periodista tuvo esa forma, esa técnica de poder describir todo lo que tenía a su alrededor, y es algo que me gusta muchísimo porque lo sabe hacer de una manera espectacular, y tú también puedes hacerlo. Y vuelvo a lo mismo de documentarte, te va a ayudar muchísimo que estés leyendo muchísimos artículos, revistas, libros de todo tipo, incluso manuales, guías, todo te va a ayudar porque te va a nutrir de alguna manera, y cuando tú estés plasmando tus ideas y tus historias en el libro, vas a encontrar una manera muy buena y muy rica en la que a lo mejor nunca te imaginaste. Lo que sigue son los diálogos, y creo que en esto no me voy a meter tanto porque creo que sería bueno dedicarle un video aparte, porque a lo mejor no es complejo, pero sí es muy profundo lo que podemos hablar sobre los diálogos. Solamente te voy a decir que es una conversación entre uno o más personajes. ¿Por qué digo un personaje? Porque también existe la conversación interna, y aquí sí te va a ayudar muchísimo los libros de narrativa porque te ejemplifican de una manera extraordinaria, y qué mejor que ver que con la misma lectura. Y también está la exposición, que es muy parecida a la descripción, pero aquí plasman las ideas, y eso lo podemos ver en todos los escritores. Todos los escritores plasman lo que piensan sobre la vida política, todo lo que tenga que ver con sus ideas son plasmadas en la exposición. Un claro ejemplo es José Emilio Pacheco, como en Las batallas en el desierto habla sobre el México tradicionalista, o por ejemplo Stephen King, que habla muchísimo y critica muchísimo al gobierno de Donald Trump, por ejemplo en el libro de Elevación. Algo así. El chiste es que estas técnicas van de la mano con la documentación, con la investigación, con la lectura, así que por favor, es una recomendación a la que le voy a hacer mucho énfasis. Lee mucho para que puedas escribir de una manera rica, porque si algo te puedo decir es que puedes escribir una historia sin leer tanto, o sea, nada más dedicarle a la escritura, pero al final esa escritura que tú estás haciendo va a tornarse un poco aburrida, vacía, repetitiva, redundante, y no queremos eso. Incluso podría decir que muchas escrituras en las cuales no están mezcladas con la investigación pueden ser un poco burdas. Así que aquí te daré 5 características que te van a ayudar y que las tomes en cuenta para que tu novela sea buena, sea divertida, sea entretenida. Así que aquí te van. Tu novela debe de ser interesante. ¿Cómo podemos lograr que tu novela sea interesante, que comience con un buen inicio y que termine con un buen final? Así de fácil. Muchas de las maneras que utilizan los escritores para enganchar al público es la manera en la que inicia la historia. Por ejemplo, el inicio del Quijote de la Mancha, el inicio de 100 años de soledad, el inicio de Pedro Páramo, el inicio de Ana Karenina de León Tolstoy, situaciones así. Así que yo te recomiendo que para que también sea interesante utilices temas universales o temas muy específicos que pueden ser misteriosos para la gente. Y aquí te va la segunda, que es dinamismo. Debes de formar una atmósfera ágil, porque de lo contrario va a ser muy aburrida, va a ser muy pesada, y eso no es lo que queremos. Verosimilitud. Sí, es una ficción, todo es irreal, pero tú tienes que encargarte de lo que estás escribiendo sea real. Es decir, que sea creíble a pesar de que sea una ficción. Aquí puede ser muy peligroso este punto, porque con una cosa que no tenga credibilidad es posible que pierdas el lector. Y este punto se conecta con el siguiente, que es la coherencia. Y esto es que tenga sentido, por ejemplo, que el capítulo 2 esté vinculado de una manera correcta con el capítulo 8, por ejemplo. Y que si en el capítulo 2 dijiste una cosa, en el capítulo 8 lo que estés diciendo no contradiga lo que dijiste en el capítulo 2. Y el punto 5, que sea un estilo fluido y ameno. Esto es algo que se conecta también con la documentación, que no sea redundante, que no sea repetitivo, o incluso que tus párrafos no sean tan extensos para decir solamente una cosa. Y para finalizar esto, quiero decirte que no le tengas miedo a las páginas en blanco. Por eso te recomendé anteriormente que si vas en la calle caminando, si vas en el camión o vas al transcurso de algún lado a otro, siempre lleves tu libreta, siempre lleves tu celular para que escribas las ideas que se te vayan presentando. De esta manera nunca vas a tener las páginas en blanco, nunca te vas a trabar, nunca vas a tener ese bloqueo, ese famoso bloqueo de escritor. Así que no le tengas miedo, sé paciente, tolérate a ti mismo, tampoco te juzgues ni te exijas demasiado, como ya lo comenté. Esto te va a ayudar muchísimo. Y pues bueno, esto que te estoy diciendo es una manera básica de dar consejos sobre cómo escribir una novela. Espero que te ayuden muchísimo. A mí como experiencia como creador de historias me está ayudando bastante. Y si hay algo que te puedo decir es que hay 2 obras que me ayudaron mucho para empezar a escribir. Una de ellas es Cómo escribir una novela en 30 días de Berta Carmona, y la otra es Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa.
Y si también te gusta escribir novelas de suspenso, de terror o juveniles, te recomiendo Mientras escribo de Stephen King. Posteriormente haré un video, una segunda parte donde explico los diálogos, también las correcciones, los errores ortográficos y gramaticales, pero eso será más después. Veremos cómo nos va con este video, las reacciones, y posteriormente pensaré hacer un video nuevo donde te explique todo esto. Así que por mi parte es todo. En esta ocasión el video fue un poco serio, no le puse ese toque mágico que me caracteriza, pero bueno, espero te haya gustado, espero te sirva de algo. Y si conoces a algún escritor, si conoces a alguien que se quiere inmiscuir en esta parte de la literatura que también es la escritura, compárteselo. Y también a lo mejor algún día se va a suscribir a mi canal y va a dar like a mis videos. En esta ocasión yo me despido, espero que te haya gustado, te haya entretenido. Mi nombre es Quique Esparza, esto fue La Zona Subjetiva y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.